Una niña de 9 años pasó 3 días sentada en una estación de tren hasta que se enteró de que su madre no iba a volver. Selina, de 9 años, estaba sentada en el banco de una estación de tren, con su viejo conejo de peluche entre las manos. Tenía una oreja arrancada que su madre le había prometido coser de nuevo, pero nunca tuvo tiempo de hacerlo. A su alrededor, la vida bullía. Un altavoz anunciaba la llegada de los trenes. Las maletas rodaban ruidosamente por el suelo y la gente corría de un lado a otro. Selina apretó la liebre contra su pecho como si fuera su único apoyo en aquel mundo ruidoso. Mamá dijo que volvería en 5 minutos, se recordó la chica, exhalando en silencio en el espacio que tenía delante. Repitió la frase como un conjuro, con la esperanza de que hiciera aparecer a su madre entre la multitud. De vez en cuando, Selina echaba un vistazo al gran reloj de pared. Las manecillas se movían lentamente, casi con pereza, pero ya habían pasado más de 5 minutos. Intentó no darse cuenta, concentrándose en la liebre. Al principio todo parecía normal. Su madre la dejaba a menudo un rato, en la tienda, en la parada del autobús, cuando iba a comprar algo urgentemente. «Seré rápida, mi estrella», decía siempre, y Selina asentía con la cabeza. Pero hoy era diferente. Mamá tenía un aspecto extraño, el pelo descuidadamente recogido, sombras bajo los ojos, como si llevara varias noches sin dormir, y su voz sonaba diferente de lo habitual, más tranquila, como rota. «Selinochka», se volvió hacia su hija antes de marcharse. «Quédate aquí, volveré pronto. Tengo algunas cosas que arreglar». «¿Qué cosas, mamá?», preguntó la niña sujetando la liebre con ambas manos. «Cosas de mayores, cariño. No te preocupes. Espérame, ¿vale?» Mamá sonrió, pero sus ojos no sonreían. Estaban serios, incluso ansiosos. Selina se dio cuenta, pero no le prestó mucha atención. Estaba acostumbrada a que mamá pareciera cansada a veces, sobre todo últimamente. De vez en cuando tosía y decía que no era nada. Selina recordó a su mamá agachándose para arreglarle el cuello. «Eres mi estrella», le había dicho entonces, besando a la niña en lo alto de la cabeza. Eran palabras que su madre repetía a menudo, y a Selina le encantaban. Eran cálidas, como un abrazo. Pero ya habían pasado 2 horas. La multitud a su alrededor cambiaba, las voces de los altavoces anunciaban nuevas direcciones, y Selina seguía sentada en el mismo banco. Miraba a la gente, imaginando a dónde iban. Aquel hombre con la enorme maleta probablemente volaba a algún país lejano, y la mujer con los niños, dando indicaciones en voz alta, sin duda iba a visitar a su abuela. «Quizá mamá esté en algún lugar de la cola, o buscándome en otro pasillo», pensó Selina y se levantó para mirar a su alrededor. Sus piececitos golpearon el frío suelo de la estación mientras recorría algunas tiendas y cafeterías cercanas. Pero mamá no estaba por ninguna parte. «¿Buscas a alguien, pequeña?», preguntó un hombre con uniforme de limpiador mientras fregaba el suelo. «No, solo estoy mirando», respondió Selina apartando la mirada. No quería que nadie pensara que le pasaba algo. «Mamá volverá, volverá». Volvió al banco y abrazó al conejito aún más fuerte. Sus ojos empezaban a pellizcarse de lágrimas, pero no dejó que se derramaran. «Mamá no querría que llorara», pensó, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Sentía frío, aunque la estación era cálida. De repente, le pareció que alguien a lo lejos se parecía a su madre, pero al correr más cerca, se dio cuenta de que era una mujer extraña con una chaqueta parecida. El reloj marcaba las 5 de la tarde. Las luces del vestíbulo se encendieron y todo a su alrededor se llenó del resplandor artificial de las lámparas. Selina sintió que la ansiedad crecía en su interior. ¿Mamá estará enferma? ¿O la han detenido? ¿Y si...? Los pensamientos empezaron a asustar a la niña.
Recordaba que su madre le había dicho una vez que a veces la gente llegaba tarde, pero que eso no significaba que no fuera a venir. «Espérame, Stargirl», sonó su voz en su cabeza. Pero algo en el fondo de su corazón le decía a Selina que algo iba mal. El reloj de la estación marcaba las 7 de la tarde. La multitud, que aún zumbaba a su alrededor, empezaba a disminuir. Selina estaba sentada en el mismo banco, con los brazos alrededor de las rodillas, apretando cada vez más fuerte el conejito de peluche. «Mamá volverá», repetía mentalmente, como si fuera un conjuro capaz de detener el tiempo. Pero las manecillas del reloj avanzaban y su madre no aparecía. Ahora la niña empezó a notar lo que antes se le había escapado de la vista. A su alrededor parecía que todo el mundo tenía su propia vida. Observó a una familia feliz que deshacía una gran bolsa de comida mientras esperaba el tren. Los niños discutían por una chocolatina y sus padres reían como si se tratara de algo gracioso. Junto a las taquillas, un hombre con traje de negocios trajinaba, gritaba algo por teléfono, agitaba los brazos y reñía a alguien por una reunión interrumpida. Su voz era irritada, pero había algo familiar en ella, una especie de terquedad que a Selina le recordaba a su madre. Pensó con tristeza que ahora desearía poder oír a su madre diciéndole con su cálida voz habitual: «Selina, no frunzas el ceño, tu cara está más bonita así». Después de observar un poco más, la chica se fijó en una pareja de ancianos sentados tranquilamente en un rincón, cogidos de la mano. Sus rostros estaban tranquilos, como si estuvieran en otro mundo donde el ruido de la estación de tren y la multitud no importaran. Por un momento Selina imaginó que ella y su madre se sentarían así cuando fuera mayor, pero nada de eso era cierto. Su madre no estaba en ese momento. Selina se levantó y tomó una decisión. Sabía lo que tenía que hacer. Quizá mamá necesite ayuda, y si hay algo que la detiene, tenemos que hablar con alguien. La chica miró a su alrededor y vio a un hombre con uniforme de guardia de seguridad parado en la puerta, observando a la multitud. «Disculpe», dijo Selina acercándose a él. Le temblaba la voz, pero intentó parecer valiente. «Sí, pequeña. ¿Ha perdido algo?» El guardia la miró. Su voz era cansada, como si ya hubiera respondido a preguntas como esa 1.000.000 de veces en un día. «Mi madre se fue y dijo que volvería pronto, pero lleva mucho tiempo fuera. Quizá tú puedas ayudarme». La niña levantó sus grandes ojos marrones hacia él, esperando que la tomara en serio. El hombre suspiró y miró al otro lado del pasillo. «¿Dónde te dijo tu madre que esperaras?», preguntó, más por curiosidad que por el deseo de ayudar. «Aquí, en este banco. La esperé, pero no vino», respondió Selina, intentando contener las lágrimas. El guardia volvió a mirarla y luego recorrió la habitación con la mirada. «Tu madre debe de haberse retrasado. Quizá esté en la cola de la taquilla o haya ido a buscar otra cosa. Vuelve al banco y espera, ¿vale? Seguro que lo tiene controlado». «Pero ella...» La chica empezó a decir, pero el guardia ya estaba distraído, respondiendo a la llamada de radio de alguien. Selina bajó la cabeza y volvió a su banco. Se sentó con los brazos alrededor del conejito y miró el reloj. Las palabras del guardia daban vueltas en su cabeza. «Lo tiene controlado». Pero, ¿era cierto? La niña empezó a dudar. Los adultos que pasaban por allí le lanzaban breves miradas. Algunos la miraban con ligera preocupación, pero ninguno se detenía. Un hombre que pasaba le arrojó calderilla a los pies como si fuera una mendiga. Selina se sonrojó y recogió rápidamente las monedas, sin saber dónde ponerlas. El tiempo pasaba lentamente. La gente se iba y llegaba gente nueva, pero nadie se acercaba a ella. Su corazoncito latía más deprisa. Empezó a pensar
que tal vez mamá no volvería. No, se dijo la niña sacudiendo la cabeza. Seguro que volverá. Es solo que se ha retrasado, o ha ocurrido algo que la ha retrasado. Pronto entró en el vestíbulo una familia cargada con un gran número de bolsas. Una mujer que se parecía a su madre llevaba la misma chaqueta y por un momento Selina pensó que era ella. Se levantó de golpe de su asiento y corrió hacia ellos. «¿Mamá?», gritó, pero la mujer se dio la vuelta, la miró sorprendida y se apartó. Selina se detuvo, se había vuelto a equivocar. Su corazón se hundió con una nueva decepción. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, la niña se dio cuenta. Algo iba realmente mal. Selina no se dio cuenta de que había anochecido. Las luces de la estación se hicieron más tenues y el ruido de la multitud disminuyó. La gente se apresuraba a coger los últimos trenes o esperaba cansada sus transbordos. La chica se sentó en su banco, observando a la gente a su alrededor. El estómago le rugía lastimosamente. No recordaba la última vez que había comido. Tal vez su madre volviera con algo sabroso, pero ya había pasado demasiado tiempo. Vio a una mujer con un carrito lleno de termos y tazas. La mujer vendía café, té y chocolate caliente. Tenía un poco de sobrepeso y el pelo recogido en un moño descuidado. Tenía cara de cansada, pero de buena persona. «Hola, pequeña, ¿quieres algo?», se volvió hacia Selina, notando su mirada fija en el carrito. La niña vaciló, mirando a la dependienta, y luego negó con la cabeza. «No, gracias. Estoy esperando a mi madre». La mujer frunció el ceño. «¿Cuánto tiempo llevas esperando?». «Sí», respondió Selina en voz baja. La dependienta rebuscó en el carrito y sacó un vasito de chocolate caliente. «Tome. De todas formas queda una ración extra para hoy. Si no quieres bebértelo, al menos caliéntate las manos». Selina cogió el vaso y susurró: «Gracias». Pero la mujer no se quedó mucho tiempo. El carrito la llamó más adelante y la chica volvió a quedarse sola. El chocolate le calentó los dedos, pero no el corazón. Bebió un par de sorbos, pero la garganta se le estrechó tanto que era casi imposible beber. Más tarde, un hombre con un abrigo largo se acercó a su banco. Era delgado, con el pelo revuelto y los ojos rojizos, como si llevara días sin dormir. El hombre se sentó en el borde del banco, lanzándole una mirada lasciva. «¿Estás sola?», preguntó en voz baja, sonriendo débilmente. Selina apretó con más fuerza el conejito de peluche y fingió no oír. Miró en otra dirección, esperando que se fuera, pero el hombre no se fue. «Si estás perdida, puedo ayudarte», dijo. «¿O te has quedado atrás?». Selina se tensó. Sus palabras sonaban demasiado duras. «Mi madre no tardará en llegar», respondió con firmeza, sin mirarlo. El hombre tarareó suavemente y se levantó, sacudiéndose el abrigo. «Vaya, vaya, que tenga suerte». Y sin decir nada más, desapareció entre la multitud. La muchacha sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que no era de fiar. «Mamá siempre decía que no habláramos con extraños», pensó. Cerca de las taquillas, Selina se fijó en un niño de su edad. Estaba sentado en el suelo jugando con un cochecito, ajeno al alboroto que le rodeaba. Su madre estaba en la cola, mirando de vez en cuando a su hijo. Selina, venciendo sus dudas, se acercó. «¿Hola?», dijo en voz baja, dejándose caer a su lado. El chico la miró y luego volvió a su coche. «¿Hola? ¿Tú también esperas a alguien?», preguntó Selina. «No, mi madre está dentro», respondió él, señalando con la cabeza a la mujer de la cola. Selina sintió una ligera punzada de envidia. Le hubiera gustado poder decir: «Mi madre está ahí». «¿Dónde está la tuya?», preguntó de repente el chico. «Está a punto de llegar», respondió Selina, tratando de parecer segura de sí misma.
El chico asintió como si creyera, pero su mirada era extraña. Cogió su máquina y, sin decir nada más, volvió a jugar. Celina se dio cuenta de que no iba a hablar con ella. Volvió a su banco. La gente a su alrededor estaba ocupada haciendo sus cosas, leyendo, hablando, mirando sus teléfonos. Nadie se fijó en la niña con el conejito de peluche que estaba sentada sola. Cuanto más observaba Celina a los demás, más crecía la sensación de que algo iba mal. Su historia no parecía importante para nadie. La gente la miraba como si fuera una extraña parte del interior de la estación, algo que se podía ver y luego olvidar. Recordó que un hombre le preguntó si su madre la había abandonado. La idea se le metió en la cabeza como un viento frío y se quedó allí. ¿Y si tiene razón? No, no es posible. Mamá no lo haría. Quiero decir, ella me ama, está obligada a volver. Pero en algún lugar en el fondo, Celina ya estaba empezando a dudar. La noche envolvía la estación, pero aquí las luces nunca se apagaban. Las lámparas seguían iluminando intensamente el vestíbulo, proyectando largas sombras desde los bancos y las maletas. El ruido se había atenuado, pero no había desaparecido del todo. Anuncios que sonaban en alguna parte, el zumbido de voces lejanas, el sonido ocasional de pasos. Celina estaba sentada en el mismo banco con los brazos alrededor de la liebre. Tenía las piernas cansadas y la cabeza mareada por el hambre y la fatiga. No podía darse cuenta de cuánto tiempo llevaba aquí, pero la noche parecía haber durado una eternidad. La estación era diferente. Durante el día parecía animada e incluso un poco segura, pero por la noche había gente nueva. Indigentes acurrucados en rincones oscuros, cubriéndose con mantas viejas. Los adolescentes se reían en las máquinas expendedoras de bebidas, pero había algo maligno, aterrador en su risa. Un hombre borracho se tambaleó hasta un banco cercano y murmuró algo en voz alta para sí mismo. Celina intentó no mirarle, contuvo la respiración temerosa de llamar la atención. Si soy más silenciosa que un ratón, no se fijarán en mí, se dijo a sí misma, recordando cómo su madre le había explicado una vez qué hacer si se asustaba. Pasaron varias horas. Celina se acurrucó, acunando el conejito, y cerró los ojos. Recordó a su madre acostándola una vez, no hacía tanto tiempo, en su pequeña habitación, donde la cama estaba junto a la ventana. «Celina, eres mi estrella», le había dicho mamá ajustando la manta. «Brillas incluso en la oscuridad». Celina no sabía lo que eso significaba entonces, pero aquellas palabras siempre la reconfortaron. Sonaban como si mamá viera algo especial en ella, pero ahora la oscuridad la rodeaba, y la estrella que llevaba dentro parecía haberse apagado. La niña intentó imaginarse a su madre, su cara, su voz. «Mamá volverá». «Lo prometió», repitió, pero la duda la hundía cada vez más, como una pesada piedra en el fondo de un río. Sin darse cuenta, se quedó dormida. El sueño llegó rápido como un refugio contra el miedo, pero ni siquiera allí la abandonaron sus preocupaciones. Soñó que su madre estaba al otro lado del pasillo, llamándola y agitando la mano. Celina quiere correr hacia ella, pero tiene los pies pegados al suelo. Grita llamándola, pero el zumbido de la estación ahoga el sonido de su voz. Mamá se mete entre la multitud, desaparece y la niña se queda sola. «Mamá», grita Celina y se despierta. El sueño era tan real que por un segundo le pareció que mamá estaba realmente cerca, pero la realidad la golpeó con frialdad. Los mismos bancos, los mismos desconocidos. Un anciano roncaba bajo el abrigo y un par de adolescentes reían a carcajadas. Celina se tocó la cara. Tenía las mejillas húmedas. Había estado llorando en sueños. Sintió que el corazón le latía frenéticamente. Había demasiado silencio
y daba demasiado miedo. La niña miró a la liebre, su oreja perdida, y susurró: «¿Dónde estás, mamá? ¿Por qué no vienes?». Apretó el juguete contra su pecho, como si fuera el último vínculo con su madre. Tenía frío, aunque la sala estaba caliente. El frío venía de dentro, penetraba hasta los huesos. Celina volvió a recordar las palabras de su madre: «Eres mi estrella». Pero ¿dónde estaba ahora esa estrella? ¿Seguía brillando o había desaparecido por completo? La niña ya no podía dormir. Miraba al suelo y de vez en cuando echaba un vistazo a la entrada, esperando ver una silueta familiar. La noche se hacía interminable. La estación vivía su propia y extraña vida. En algún lugar limpiaban el suelo. Un gato pasaba corriendo. El claxon de un tren que partía sonaba tras la ventana. Celina sintió que algo se rompía en su interior. Su madre nunca la había abandonado durante tanto tiempo. ¿Se habrá perdido o le ha pasado algo? Los pensamientos se arremolinaban, asustándola cada vez más. Y en el fondo de su mente empezó a temer algo más. ¿Y si mamá no volvía? Celina se despertó en el banco. Su cuerpo gemía por la incómoda posición y su estómago se retorcía de hambre. Las luces de la estación de tren ya no parecían tan brillantes, y la multitud a su alrededor era cada vez más densa. Empezaba el día. La chica miró el reloj y vio que ya había pasado toda una noche. «Seguro que mamá volverá esta noche», pensó. Pero otra voz llena de dudas se hizo más fuerte en su corazón. Su estómago volvió a rugir. Celina se aferró más a la liebre, como si eso pudiera calmar su hambre. Miró a su alrededor. La estación estaba llena de gente cargada de maletas, con olor a café y bollería recién hecha en el kiosco de al lado. El olor era tan fuerte que la chica sintió que se le secaba la boca. Se decidió. Levantándose del banco, Celina se acercó al kiosco que vendía bollos y bebidas. Detrás del mostrador había un hombre con camisa blanca, cansado pero ocupado hablando con otro cliente. Celina se quedó un momento mirando la comida, pero no se atrevió a hablar. Se dio cuenta de que no tenía dinero y un sentimiento de vergüenza la hizo volver rápidamente a su banco. Volvió a ver a una mujer con un carrito vendiendo café. La mujer se había detenido a poca distancia para hablar con otra vendedora. La mujer llevaba comida en su carrito: bocadillos, tartas, bollos dulces. Celina sintió como si sus pies la llevaran hasta allí por sí solos. «Hola, cariño». La mujer se dirigió a ella fijándose en la chica. «Eres de ayer, ¿verdad?». Celina asintió, sintiendo que le ardían las mejillas. «¿Estás sola otra vez? ¿Dónde está tu madre?». La chica vaciló. No sabía qué decir. Si decía la verdad, podrían llevársela a alguna parte y su madre volvería y no la encontraría. Así que se encogió de hombros. «Volverá», dijo Celina con inseguridad. «Me dijo que esperara». La mujer la miró dubitativa y sacó del carrito un bocadillo envuelto en una servilleta. «Aquí tiene. Debe de tener hambre. Son las sobras de esta mañana. De todos modos no lo venderé». Celina cogió el bocadillo, dando las gracias en silencio. Le temblaban los dedos al desenvolver la servilleta. La comida estaba fría, pero le pareció lo más delicioso que había comido en su vida. «Escucha, cariño», continuó la mujer. «¿Estás segura de que tu madre está bien? ¿Debería llamar a alguien, a la policía?» «No», exclamó Celina dejando el bocadillo en el suelo. «Acaban de atracarla. Ya. No estoy perdida». La mujer frunció el ceño, pero no hizo más preguntas. «Bien, como quieras. Pero en todo caso, yo estaré aquí para lo que necesites. Solo tienes que decirlo, ¿vale?». Celina asintió y volvió a su banco. Se sentó y se comió el bocadillo, intentando alargar cada bocado. La comida sació su hambre, pero no su ansiedad. Volvió a observar a la gente.
La estación estaba llena de conversaciones ruidosas, anuncios de trenes y el sonido de las maletas rodando por las baldosas. En medio de todo ello, había una sorprendente indiferencia. La gente pasaba a su lado sin darse cuenta, como si formara parte del mobiliario. Solo de vez en cuando alguien le lanzaba una mirada, pero enseguida apartaba la vista, decidiendo que no era asunto suyo. Celina se sentía invisible. Empezó a pensar que tal vez su madre la había dejado aquí a propósito. Dijo que volvería, ¿verdad? Pero, ¿por qué ha tardado tanto? Se pregunta la niña. ¿Y si no va a volver? ¿Y si he hecho algo mal? Recordaba que su madre a veces estaba triste y distante. A veces Celina veía a su madre llorando sola, pero nunca entendía por qué. Tal vez era culpa suya. Quizás mamá estaba cansada de ella. Estos pensamientos le desgarraban el corazón. Volvió a abrazar al conejito, intentando no llorar. Todo a su alrededor le parecía extraño. La gente iba a alguna parte, cada uno con su propio objetivo, su propio destino. ¿Y ella? Se quedaba allí sentada, sin propósito, sin la certeza de que alguien la estaba esperando. La niña enterró la cara en el peluche y susurró: «Por favor, mamá, vuelve, por favor». Pero la única respuesta fue el ruido de la estación de tren. El reloj de la estación marcaba casi el mediodía. Celina volvió a sentarse en su banco, ya no tan segura como antes. Estaba cansada, no solo físicamente, sino también mentalmente. El paso de las horas le había quitado las últimas gotas de esperanza. La chica rebuscó entre las cosas de su pequeña mochila, intentando distraerse. Había algunas cosas pequeñas: un viejo cuaderno, un lápiz, un envoltorio de caramelo y en una esquina un trozo de papel doblado por la mitad. Celina frunció el ceño, mirando el papel. Su madre parecía estar escribiendo algo antes de que salieran de casa, pero la niña no le prestaba atención. Desplegó la hoja. Era un texto pulcramente escrito que empezaba con las palabras: «Mi querida Celina». La chica se quedó inmóvil un momento, mirando la letra familiar. El corazón se le apretó con un extraño presentimiento. La carta era para ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué se la había dejado su madre? Probablemente solo sea una nota con números de teléfono o una dirección, pensó, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Pero el miedo se apoderó de ella. Celina dobló rápidamente la hoja y la volvió a meter en la mochila. «Lo leeré más tarde, cuando vuelva mamá», decidió, tratando de convencerse de que sería mejor así. Volvió a apretar su conejito de peluche contra el pecho y miró hacia la entrada de la estación, esperando ver una figura familiar. Pero en lugar de su madre, su mirada fue captada por un hombre con uniforme de policía que hablaba con una mujer de la cafetería. Asintió con la cabeza y se dirigió hacia ella. «Hola, cariño», le dijo a Celina, sentándose a su lado. «¿Ya llevas 2 días aquí?» Celina se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par y apretó el juguete contra sí. «Estoy esperando a mi madre», respondió en voz baja, intentando parecer segura de sí misma. El policía la miró con una leve sonrisa, pero había preocupación en su mirada. «¿Te ha dejado aquí tu madre?» «No, solo salió un rato». Celina no terminó, sintiendo que le temblaba la voz. El policía asintió y sacó su walkie-talkie. «Mira, estoy seguro de que tu madre aparecerá pronto, pero por ahora hablemos, ¿vale?» «¿Cómo te llamas?» «Celina», respondió la chica, sintiendo que el estómago se le retorcía de ansiedad. El policía murmuró algo por la radio y volvió a mirarla. «Conseguiremos gente que te ayude. Es temporal hasta que encontremos a tu madre, ¿vale?» Celina se levantó de un salto. Sintió una oleada de pánico en su interior. «No,
No lo hagas. Ya vendrá. Pronto estará aquí. El policía intentó calmarla, pero la chica ya no le oía. Se levantó de un salto de su asiento agarrando su mochila y su liebre y dio un paso atrás. No me lleven. Mamá dirá que tengo que esperarla. Se enfadará si me voy. Gritó sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. El policía levantó las manos para demostrar que no iba a hacer nada malo. Calla, calla, Selina. Nadie quiere llevársela. Solo queremos ayudar. En ese momento una mujer de la cafetería se acercó a ellos. Era la misma señora del café que le había dado el bocadillo. Cariño, todos vemos que estás aquí sola. Tememos por ti. Vamos a solucionar esto para que te sientas mejor, dijo en voz baja, pero había insistencia en su voz. Selina negó con la cabeza tratando de aislarse de todos. No lo entiendes. Ya viene. Dijo que volvería. Otra persona se acercó a ellos. Una mujer vestida con un estricto traje que se presentó como trabajadora de los servicios sociales. Se puso en cuclillas delante de Selina para poder mirarla directamente a los ojos. Selina, escucha. Puede que tu madre se haya perdido o que algo la haya retenido. No vamos a dejarte aquí sola, ¿vale? Pero no quiero irme, susurró la niña, tragándose las lágrimas. Su voz se fue apagando hasta que finalmente se acurrucó en su conejito de peluche. Las personas que la rodeaban parecían enormes y extrañas, como sombras que quisieran arrastrarla lejos del único lugar donde aún se sentía unida a su madre. Cuidaremos de ti hasta que encontremos a tu madre, continuó la mujer de los servicios sociales. Selina ya no se resistió. Se quedó sentada, abrazando con fuerza a su conejito, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. La sacaron de la estación con un solo pensamiento en la cabeza. «Mamá, por favor, vuelve». Pero en el fondo de su mente, la niña ya sabía que algo iba mal. Lo sintió igual que supo que en su mochila había una carta que temía leer. Todo lo que había sucedido desde que se llevaron a Selina de la estación de tren le parecía un sueño borroso. Recordaba vagamente el vagón de los servicios sociales, las preguntas que había respondido con fuerza y la suave voz de la mujer sentada a su lado. Cada palabra de los adultos sonaba lejana, como si sus voces atravesaran una gruesa pared. No podía pensar en nada más que en su madre. Más tarde la entregaron a la misma mujer que vendía café. Se llamaba Marta. Se ofreció a acoger a la niña durante unos días mientras los servicios sociales buscaban a su madre. Era una solución temporal, pero a Marta no pareció importarle. Selina se sintió como un cachorrito perdido que solo había sido acogido por compasión. Marta vivía en un pequeño piso cerca de la estación de tren. Su casa olía a café y canela. En las paredes colgaban viejas fotografías y cuadros del mar. Todo le resultaba extraño a Selina, pero acogedor al mismo tiempo. «Te he preparado algo de comer», dijo Marta, sentándose a la mesa de la cocina. Selina se lo agradeció débilmente, pero no tenía apetito. Se limitó a picotear el plato con el tenedor, hasta que Marta se sentó enfrente con una taza de té. «Escucha, pequeña», comenzó la mujer. «No sé qué le pasa a tu madre, pero aquí estás a salvo. Si hay algo que quieras contarme, estaré aquí para ti». Selina asintió, pero no levantó la vista. Quería decirle que todo iría bien, que su madre llegaría pronto, pero ni ella misma se lo creía. Más tarde, Marta la instaló en una pequeña habitación con una cama blanda. La niña se tumbó, abrazada a la liebre, y sintió que el cansancio la invadía poco a poco. Pero el sueño no llegaba. Volvió a recordar la carta que llevaba en la mochila. Estaba allí, como esperando a que se armara de valor para abrirla. Metió la mano en la mochila, sacó una hoja doblada y la desplegó sin aliento. «Mi querida Selina,
comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que no he podido explicártelo todo yo mismo. Perdóname por ello. No quería dejarte, mi estrella, pero debo decirte la verdad. Selina sintió que le temblaban los dedos. Siguió leyendo. Hace algún tiempo descubrí que estaba enferma, muy gravemente enferma. Es algo que los médicos no pueden curar. Intenté luchar contra ello, pero no me quedaba mucho tiempo. Sabía que pronto no podría cuidar de ti. Y tú y yo no tenemos a nadie que nos ayude, ni familia, ni amigos. Los ojos de Selina se llenaron de lágrimas. Intentó respirar más profundamente, pero el pecho se le oprimía tanto que el aire parecía desaparecer en alguna parte. Siguió leyendo, aunque cada línea le dolía. No quería que me vieras debilitarme cada día. No podía dejar que lo vieras. No habría sido justo. Deberías librarte de mi dolor. Deberías vivir tu vida. Elegí la estación de tren porque sabía que te verían allí. Esperaba que alguien amable te ayudara hasta que encontraras un nuevo hogar. Selina se detuvo, apretando con fuerza la carta contra su pecho. Sollozaba en voz baja, tratando de no despertar a Marta. Su pequeño cuerpo temblaba de lágrimas, pero sentía que tenía que terminar la carta. Eres mi estrella. Siempre has sido una luz en mi vida, incluso en los momentos más oscuros. Te mereces una vida sin dolor, sin miedo. Sé que eres fuerte, aunque ahora no lo parezca. Te amo y lo hice por ti. Perdóname, mi Selina. Siempre tuya. Mamá. Las últimas palabras resonaron en la mente de la chica. Releyó la carta una y otra vez, como si no pudiera creerlo. Mamá no la había dejado porque no la quisiera. Lo había hecho porque la quería demasiado. Selina cerró los ojos, apretando la carta contra su corazón. Ahora todo tenía sentido. Cada palabra de mamá, su cansancio, su mirada llena de preocupación. Las lágrimas siguieron rodando por sus mejillas, pero esta vez mezcladas con comprensión. Su madre la quería tanto que estaba dispuesta a marcharse para darle la oportunidad de una vida mejor. En el silencio de la habitación, Selina susurró, «Te quiero, mamá». Su voz se ahogó en la oscuridad de la noche. Al otro lado de la ventana, las farolas ardían tenuemente, y en algún lugar lejano sonaba un tren que viajaba hacia lo desconocido. Selina cerró los ojos, sintiendo algo parecido a la paz por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, Selina se despertó antes de que saliera el sol sobre la ciudad. Sentada en su cama, sostenía la carta de su madre entre las manos, como si pudiera darle todas las respuestas. Pero cuanto más pensaba en ella, más se debatía entre el amor y la amargura. Releyó las palabras. No quería que me vieras marchar. Te mereces una vida sin dolor. Selina apretó el papel con tanta fuerza que sus pequeños dedos se volvieron blancos. Si mamá me quería tanto, ¿por qué no me llevó con ella? ¿Por qué no se quedó aunque se sintiera mal? Pensó. Una oleada de resentimiento se apoderó de su pecho. Su madre, su única persona en el mundo, había decidido marcharse, dejándola sola en aquel lugar aterrador y ruidoso. Y sin embargo, en medio de ese resentimiento, latía un sentimiento, silencioso pero insistente. Su madre lo había hecho por amor. Pero ¿por qué iba a ser tan doloroso el amor? Se sentó en su habitación, abrazada a su conejito de peluche, hasta que oyó que llamaban a la puerta. Marta estaba en el umbral, con una taza de chocolate caliente y un plato de tostadas. «Buenos días, Stargirl», sonrió la mujer al entrar en la habitación. Selina le lanzó una breve mirada y volvió a meterse en su juguete. Sus pensamientos seguían girando en torno a la carta. Marta se dio cuenta, dejó la taza sobre la mesa y se sentó en el borde de la cama. «¿Has leído la carta?», preguntó en voz baja. Selina asintió, pero no dijo nada.
Ahora sientes que ha hecho mal, ¿verdad? Marta miró a la niña con una mirada cálida y suave. No pasa nada. Yo también pensaba lo mismo, hace tiempo. La niña giró la cabeza y sus ojos se agrandaron. ¿Lo piensas? Marta asintió. Yo también perdí a alguien, a mi hija. Era un poco mayor que tú cuando enfermó. Intentamos tratarla, pero la enfermedad era más fuerte. Recuerdo que el último día me dijo, «Mamá, no estés triste. Siempre estaré contigo, aunque no esté». La mujer se quedó un segundo en silencio, meditando sus palabras. Entonces no entendí cómo podía estar a tu lado si tú no estabas. Estaba enfadada con el mundo, pensaba que no era justo. Pero luego, cuando te vi en la estación, sola, tan asustada, me di cuenta de que sus palabras eran ciertas. Ella está realmente conmigo. Me demostró que podía dar a otra persona el amor que sentía por ella. Celina escuchaba en silencio, no sabía qué decir. Marta continuó. Tu madre sabía que se le acababa el tiempo, pero quería que tuvieras la oportunidad de una vida mejor, aunque ella no estuviera. Te quería tanto que estaba dispuesta a dejarte marchar. Celina sintió que sus ojos volvían a llenarse de lágrimas. Se volvió hacia Marta y le preguntó en voz baja, ¿por qué duele tanto? Marta la abrazó. Porque la quieres. Y el amor siempre es un poco doloroso, sobre todo cuando pierdes a alguien, pero eso no significa que se haya ido, siempre estará contigo, en tu corazón. Celina enterró la cara en el hombro de Marta y dejó que las lágrimas fluyeran. Eran lágrimas de dolor, pero también de alivio. Ya no se sentía completamente sola. Más tarde, se sentaron a la mesa de la cocina. Marta sirvió a Celina más chocolate caliente y cortó una manzana. Tu madre fue muy valiente. No es fácil tomar decisiones así. Muchos tememos que no salgan bien, pero hizo todo lo que pudo para mantenerte a salvo. Celina la miró y de pronto se dio cuenta de que Marta también había sido una especie de salvavidas para ella. Aquella desconocida, que hacía poco había sido dependienta de una cafetería, ahora le parecía casi de la familia. Recordó las palabras de su madre. Eres mi estrella. Siempre has sido la luz de mi vida. Quizás ahora ella debería ser esa luz para otra persona. Al anochecer, Celina se sentó junto a la ventana. A lo lejos, más allá de las luces de la ciudad, podía ver las estrellas titilando. Aún le dolía el corazón, pero había algo nuevo en ese dolor. Calor y recuerdo, susurró en voz baja. Gracias, mamá. Lo haré lo mejor que pueda. Marta entró en la habitación y, abrazando a la niña, le dijo, Lo conseguirás, niña estrella. Creo en ti. Celina estaba sentada junto a la ventana, observando el cielo nocturno. El mundo fuera del cristal era ruidoso y bullicioso, pero dentro de la casa todo parecía tranquilo y apacible. Marta acababa de darle las buenas noches y se había marchado a su habitación. La niña se quedó sola, con su mochila y el conejito de peluche que aún conservaba el calor de su abrazo. Sacó la carta que ahora guardaba bajo la almohada. Las palabras de mamá ya no le dolían tanto como antes. Al contrario, la llenaban de una extraña calidez. Cada vez que releía aquellas líneas, sentía que su madre seguía allí, como susurrándole, «Lo conseguirás, mi estrella». Celina miró al cielo nocturno. Allí, entre millones de luces, buscó una estrella especial. «Tenías razón, mamá», susurró. «Soy una estrella, y brillaré». No sabía qué le depararía el mañana. La vida fuera de esta casa parecía inmensa y un poco aterradora. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la niña se sintió capacitada. Ya no era la niña asustada que se sentaba en la estación de tren a esperar un milagro. Ahora lo sabía. Su madre le había dado algo más que una carta.
le había dejado un trozo de su amor que Selina llevaría siempre consigo. La niña cerró los ojos y se imaginó a su madre sonriéndole desde el otro lado del pasillo, como en sus sueños. Pero ahora su madre no había desaparecido. Permaneció cerca. Su voz sonaba tranquila y suave, como una brisa cálida que abraza y apoya. Selina se acercó a su camita, puso el conejito a su lado y se acurrucó bajo las sábanas. Sabía que tendría muchos retos por delante, pero algo nuevo calentaba su corazón: la esperanza. Marta se asomó a la habitación para ver si la niña dormía. Cuando vio a Selina acurrucada cómodamente bajo la manta, sonrió. «Buenas noches, Stargirl», susurró. Al otro lado de la ventana la ciudad vivía su vida y las estrellas seguían brillando. La vida de Selina acababa de empezar. Aún no sabía cuál sería su camino, pero ahora tenía lo principal: la fe en sí misma y el recuerdo del amor, que le daban fuerzas para seguir adelante. Y en algún lugar de la noche, entre las muchas luces, una estrella brillaba un poco más.